que vayamos entendiendo. Quiero declarar sobre ustedes la bendición de Dios y sé que hay momentos difíciles sin duda alguna, pero creo que la palabra que hoy Dios trae para nuestras vidas es muy pertinente, es pertinente porque hoy vamos a hablar de otro de los frutos del Espíritu Santo. Y entonces me voy a permitir compartirles la pantalla y quiero precisamente compartirles este mensaje que antes de hablarle a sus vidas, hablaba la mía. Y creo que quiero empezar precisamente con este tema tan especial. Y dice Gálatas 5, 22, 23, ustedes lo saben más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ya hemos visto el amor, vimos el gozo y la paz. No quiero entrar en la paz porque ya tuvimos la oportunidad de verla cuando vimos Yahweh Shalom. El Señor es paz. Y una de las cosas que precisamente vamos a trabajar hoy es que una de las cosas que a mi corazón estaba precisamente llenando y que de una u otra manera el poder compartir esta enseñanza pues me llena de alegría en cuanto a que hablar de la paciencia es precisamente una de las cosas que a veces más nos cuesta. Y es curioso que sea precisamente uno de los frutos, o el fruto, parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces permítame que como se apagó todo, entonces tuve que volver a abrir. Entonces listo, entonces voy a compartirles de nuevo mi pantalla. Listo. Listo. Ok. Entonces, estábamos hablando que uno de los frutos precisamente es la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Encontré 3 definiciones muy especiales que quiero hoy compartirles y es: 1, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestias u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Soportó la desgracia con paciencia y es ejemplar. O sea, cuando yo voy a estas definiciones, yo decía, Dios mío, la paciencia es mucho más que esperar, ¿cierto? Mire que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades. Y me pareció súper complicado. Mire la 2. Dice calma o tranquilidad para esperar. Esa es la que regularmente todos conocemos. Ten paciencia que enseguida acabo con esto o vengo a buscarte. Y esa es con la que más nos relacionamos, pero poco con esa de la capacidad de sufrir y tolerar desgracias. Pero la tercera es la bíblica y dice, la palabra paciencia es de origen latín, ¿cierto? La palabra paciencia es de origen latín y proviene del verbo pati, que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Y me pareció más curiosa esta definición, es esperar ¿en qué? En silencio. Y cuando yo leía esta definición, yo le decía al Señor, ¿cómo es esperar en silencio? Y ayer me pasó algo muy particular, y es que uno de los vendedores se fue, y yo regularmente siempre le recibo a las 5 de la tarde, por aquello del tema de pandemia, de cuidado, de muchas cosas, y eran las 6 y el bendito no llegaba. Y yo tengo, ustedes saben, reunión con la escuela número 2 a las 6 de la tarde con otras personas que están en proceso de formación para liderazgo. Y yo tuve que escribirles y decirles, venga, espérenme porque no me llega un vendedor. Y yo me vine, ¿cierto? Yo me vine para la casa un poco triste porque pensé que me habían robado un carro. Yo ya he tenido la oportunidad de que me robaran carros de la distribuidora. Y yo recuerdo que yo llegué a mi casa y aquí yo estaba en silencio y mi esposa me preguntó, le dije, amor, pues si se pierde, pues gloria a Dios y si no, pues Dios proveerá. Y no sé si el grupo con el que yo estaba se dio cuenta que yo prácticamente solo les comenté lo que me pasó y seguí.
Y nunca les dije, estoy preocupado, estoy angustiado, vengo estresado porque se me robaron un carro, no. Pero sí entendía que hay momentos donde hay que aprender a hacer silencio y esperar en Dios. Creo que la paciencia se puede resumir en los momentos de silencio. Pero ¿qué? Y miren que me encontré con un ejemplo muy especial y dice, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Estamos hablando del momento en que Jesús precisamente va a ser aprendido para llevar y ser juzgado y no encontraban de qué juzgarlo. No sé si ustedes lo recuerdan. Pero dice Mateo 26, 60 en adelante. Pero no le hallaron, aunque se presentaron muchos falsos testigos. Finalmente llegaron dos testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. El sumo sacerdote se levantó y le preguntó, ¿no vas a responder? Mira lo que dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio. Jesús guardó silencio mientras que lo abofeteaban. Jesús guardó silencio mientras que lo azotaron. Jesús guardó silencio en cada momento de los que llevaron a la cruz. Y solo escuchamos al final, después de estos 7 palabras, que son las famosas 7 palabras de Jesús en la cruz. Entonces el sumo sacerdote dijo, te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho, y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir desde las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y dijo, habla afirmado, ¿qué necesidad tenemos más de ser de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. Y esta fue la razón por la que Jesús fue llevado a la cruz, porque simplemente dijo que él era el Hijo de Dios, y ni siquiera lo dijo él, el sumo sacerdote lo llevó a que lo dijera precisamente para poderlo condenar por algo. Pero quiero resaltar Jesús guardó silencio. No sé si ustedes se han encontrado en la vida con los silencios de Dios. Imagínense a todo el mundo esperando que Jesús se defendiera y de hecho en la cruz le dicen, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y Jesús guardó silencio. Y uno podría decir, ¿por qué guardó silencio? Pero es más duro cuando Dios es el que guarda el silencio. Y creo que cuando Dios guarda silencio, está produciendo en nosotros paciencia. Cuando Jesús o Dios está guardando silencio y muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas, está probando sin duda alguna el fruto que es del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. No sé si usted tal vez hoy precisamente esté pasando dificultades y hoy usted sienta que Jesús o el mismo Señor está guardando silencio frente a esa dificultad que usted está teniendo. Y es curioso que Jesús haya guardado silencio y yo quiero darle hoy 7 sugerencias del por qué muchas veces Dios guarda silencio y prueba nuestra paciencia. Y yo quiero que ustedes estén muy atentos a cada una de ellas porque yo me deleité haciéndolas y Dios hablaba primero a mi vida. Ahora que estamos hablando del Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo quiere proveer en nosotros desarrollar la paciencia. Recuerden que ahora estamos entrando en una segunda etapa del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan cuando les decía que el amor, el gozo y la paz producen, ese es el fruto de mi interior? Pero ahora estamos hablando de paciencia, benignidad y bondad que tienen que ver con el otro. Y por eso la Biblia dice que sin duda alguna Dios va a utilizar personas para probar nuestra paciencia. Pero yo no quería hablarles de eso porque ustedes ya lo saben. Ustedes saben que la prueba produce paciencia. Pero hoy quería hablarles de esos momentos o quiero hablarles de esos momentos donde Dios guarda silencio y produce en nosotros paciencia. ¿Sí? No sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos de desierto donde usted dice, Dios, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Y dónde está todo eso que me han enseñado? ¿Y dónde está el Señor que habla de mi vida? ¿Y dónde está el Señor de que tanto me han hablado? ¿Sí? Y sobre todo cuando tratamos de hacer las cosas bien y cuando más las intentamos hacer bien, como que menos nos salen bien. Entonces hoy yo quiero hablar de 7 sugerencias de cuando Dios está en silencio. Entonces yo quiero que usted esté muy atento porque creo que Dios puede hablar a nuestra vida en esta noche y espero en el Señor pueda hacerlo. 7 sugerencias cuando Dios está en silencio. Y es lo primero que debemos entender es que no debemos ignorar el silencio de Dios. ¿Sí? Algunos de los movimientos más grandes que Dios ha hecho en nuestra vida
han venido después de un periodo de resequedad espiritual, cuando parecía que Dios no estaba haciendo nada en nuestra vida. Es cuando más Dios está cerca. Y creo que alguna vez yo les he hablado precisamente de el Desiderata, de ese poema que de una u otra manera habla de 4 huellas en el camino y en un momento u otro quedan 2, ¿se acuerdan? Y entonces el hombre reclama y dice, Señor, tú me dejaste solo. Y Jesús le dice, no, es que esas 2 huellas que estás viendo son mis huellas, no las tuyas, es porque te estoy cargando. ¿Mm? Todos hemos sentido momentos de soledad y hemos sentido que Dios nos abandonó, ¿sí? Pero cuando más lejos creemos que Dios está, es cuando más cerca están nuestras vidas. ¿Mm? Por eso no podemos ignorar su silencio, porque no sé si a usted le ha pasado, bueno, los que tenemos la experiencia de ser papás, hay momentos donde los hijos se desesperan y le dicen a uno, pero papá, ¿por qué no me ayudas? No sé si usted ha escuchado esa frase. Papi, pero es que tú no me ayudas. Y no es que uno no esté, es que uno los quiere ver crecer y uno quiere ver que por ellos mismos pueden hacer las cosas. Y hay momentos que nosotros guardamos silencio delante de nuestros hijos con el único ánimo de formarlos y demostrarles que a pesar de todo, sí estamos ahí. ¿Mm? Entonces, mire lo que dice Romanos, y me gustó mucho, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. ¿Mm? Este tema de la paciencia es una bendición. ¿Por qué? Porque esperar para el hombre es difícil, ¿sí? La tecnología nos ha hecho todavía más rápidos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted escribe un WhatsApp y no sé si tiene usted la sensación de que usted quiere que le respondan ya, ¿sí? Usted le escribe a una persona y si usted no le responde a nada, usted le da impaciencia, ¿cierto? Y estamos en una tecnología y cada vez queremos ser más rápido y de hecho queremos que cuando nosotros llamamos nos contesten así, rapidito. Pero ¿qué? Cuando Dios guarda silencio. Y entonces dice, alégrense en la esperanza. Alégrense en esos momentos difíciles y muestren paciencia en el sufrimiento. Esto es muy complicado. Muestren paciencia cuando están sufriendo. Cuando vienen esos momentos de prueba, muestren paciencia. Y hay una clave en Romanos que dice, perseveren en la oración. Cuando más solo nos sintamos es cuando más debemos hablar con papá. Cuando más lejanos sintamos las cosas, es cuando más debemos ir a papá. Luigi, cuando más difíciles se ven las cosas, más debemos hablar con papá. Vanessa, cuando más difíciles se muestran las cosas, es cuando más debemos hablar con papá. Y a veces es difícil de entender. 2, confrontando el pecado. A veces lo que nos hace que Dios guarde silencio es porque tal vez hay un pecado con el que debemos trabajar. Y no estoy hablando de un pecado sexual, no estoy hablando de un pecado de inmoralidad, estoy hablando de un pecado como el de la gritonería, la impaciencia, como el llenarnos de ira por cualquier cosa. Y muchas veces hacemos que Dios guarde silencio porque tal vez estamos viviendo en pecado. Entonces mire lo que les escribí acá. Dice, confrontando el pecado. Conocido en nuestra vida, este no era el problema del silencio para Elías, pero el problema para los israelitas era que estaban siguiendo a otros dioses y viviendo vidas en total desobediencia a Dios. El pecado puede no ser la razón por la que percibes la cercanía de Dios en este momento, pero si has conocido el pecado en tu vida, afectará tu intimidad con Dios. Dios no puede vivir con el pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo le hago una pregunta, ¿creen que Dios abandonó como papá a Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Papá No, abandonó a Jesús? No, ¿por qué no lo abandonó? Sí, por ejemplo, Vivi dice Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué crees que Jesús dijo esa frase?
Lo explicaba la pastora y dice que porque él estaba llevando los pecados de nosotros. Ah, no, pero así no vale. Mi esposa sí es Ay, soplona, por Dios. ay, pero mire, estamos aprendiendo mucho. Muy bien, eres un excelente estudiante, lo que significa que mi esposa es buena maestra. Claro, la razón por la cual Dios le dio la espalda a Jesús es porque en ese momento Él se hizo pecado por nuestra vida. No es porque lo hubiese abandonado. Y eso es un principio. No es que Dios nos abandone, pero Dios no puede con el pecado. Y hay momentos donde Él, por amor a nosotros, va a guardar silencio. ¿Sí? Entonces es muy especial entender que a veces Dios guarda silencio esperando a que nosotros procedamos al arrepentimiento. Miren lo que les escribí aquí. Dice, porque solo un instante dura el enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Esta palabra es preciosa. Porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida de bondad. Él no va a durar enojados con nosotros para siempre. Quiero compartirles algo. Ven, hijo. Ven, Samuel. Hasta aquí, hasta la onda. Samuel sabe que lo amo con todo mi corazón, ¿sí o no? Cuéntales qué hiciste y por qué nos quedamos sin luz. ¿Qué hiciste? Desconecté la toma. Él desconectó la toma del computador y me dejó sin luz. Y me molestó en el momento, ¿sí o no? Pero no significa que yo vaya a andar enojado con él toda la vida. Ya pasó, ¿sí o no? Sí, ya pasó y aprendió que la próxima vez me avisa antes de apagar algo. ¿Sí? Yo no voy a vivir enojado con mi hijo porque me desconectó el computador. Ni voy a vivir enojado con mis hijos por cualquier cosa. Yo quiero que ustedes entiendan que por un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Esto para mí es maravilloso y creo que parte de vivir en el fruto del Espíritu Santo de la paciencia es entender que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos ama. Tercer principio, vuelve a lo que sabes. Vuelve a lo básico de la fe que te salvó. Creo que, mire, cuando uno empieza en el Señor y está enamorado, cuando Él está dando a uno todo, uno es feliz por todo. Pero cuando empieza a ponerse la cosa dura, muchas veces nosotros empezamos a cambiar y empezamos como a desesperarnos. Y yo creo que a veces debemos volver a lo básico del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Apocalipsis dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor? Nosotros no podemos perder el primer amor del Señor. Por eso dice, vuelve a lo básico de la fe que te salvó. Lo harás cientos de veces en tu vida, pero es recordar la base de la fe, que es el mismo carácter y promesas de Dios. Dios está en control, Él es real, incluso cuando parece que no puede ser encontrado en ningún lado. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Una cosa que nosotros debemos entender, Sinaí, en esta noche, es que el Señor es más paciente que usted y yo juntos. Él es tan bonito, tan paciente con nosotros. Él es papá. Acuérdense cuando veíamos ese Abba, Él es papá. Y yo amo entender que Dios es mi papá. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No, el Señor no se va a demorar. El Señor llega en el momento justo. Vuelve a lo que sabes. Siguiente principio. ¿Por qué Dios guarda silencio muchas veces y prueba nuestra paciencia? Porque hay momentos donde ese silencio lo único que está haciendo es esperar a que tomemos una decisión. ¿Una qué? Una decisión. Entonces, ojo con esto. Miren. Espere que alguien me está escribiendo en el chat. Ay, mi Togla está teniendo problemas de conexión. Bueno, oramos a Dios para que todo se arregle, Togla, porque es importante que pues puedas estar. No, y de hecho creo que se salió. Está teniendo, sí, problemas de conexión. Bueno, esperemos que se pueda conectar ahorita. Entonces, les estaba diciendo que hay momentos donde Dios guarda silencio porque está esperando a que tomemos decisiones. Yo quiero abrirles mi corazón en esta noche. Y aunque muchas veces se los he compartido, un momento en mi vida, a ver, alguna vez
cuando tenía 14 años, alguien me dijo que yo iba a ser pastor. Como yo era un niño, yo no entendía qué era eso ser pastor. Y en algún momento de desacierto, yo le dije al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo ya no quiero ser pastor. Ah, eso no es para mí. Y abandoné el ser pastor desde el año 2012 y en el 2013 me dediqué a hacer otras cosas. Volví al colegio, volví a la capellanía. Después tomé el ser director en un centro de desarrollo comunitario. Pero yo ya había abandonado eso de ser pastor, se los confieso. Yo ya no quería ser pastor por algunas cosas que sucedieron. Y yo, un momento donde le dije al Señor, yo ya no quiero ser pastor. Mira, llévame como maestro, llévame a otras cosas. De hecho, el año pasado, recibí una foto de Facebook que el año pasado estaba haciendo campaña política con Colombia Justa Libre y estaban todos en ese tema de ser edil de Santa Fe y bueno, muchas cosas más. Pero el año pasado, el Señor trajo a mi vida una palabra y me hacía ver como si, bueno, y lo que le entregué. Y como les decía, yo ya no quería ser más pastor. Sin embargo, el año pasado Dios hablaba en mi vida y Él me decía que tenía que renunciar al lugar donde yo estaba para dedicarme al ministerio. Pero como cualquiera, yo le decía, Señor, y bueno, ¿y quién va a sostener a mi familia? Porque, se los confieso, obviamente yo ganaba casi 2 millones en el lugar donde yo estaba. Y bueno, una de las cosas que me detuvo a no tomar decisiones fue la parte económica, y no les voy a decir mentiras. Pero más o menos hacia febrero tuve la oportunidad, no, hacia marzo, tuve la oportunidad de sentarme con la jefe en esa época y cuando hablaba con ella yo entendía que yo tenía que irme. Y de un momento a otro yo salí de la organización y a los 2 días empezó todo el tema de pandemia. Y ustedes son testigos que empezamos este grupo Sinaí, este sueño como con 3 o 4 personas y ya somos casi 40. ¿Y por qué les cuento esto? Porque aunque hay momentos donde no es fácil, en esa época que les digo yo sentí un silencio de Dios impresionante. Yo sentía que Dios se había ido, porque yo no estaba tomando una decisión de lo que Él me pedía que hiciera, tal vez porque estaba acomodado donde estaba. Y tomar decisiones a veces no es fácil, y es como cuando Dios dice, bueno, como papá yo voy a dejar que usted tome la decisión, ¿qué va a hacer? Y a veces pasar ese silencio es tan complicado, pero hay momentos donde Dios nos guarda silencio, porque Él quiere, Él anhela precisamente que tomemos decisiones. Y hay momentos donde Dios tiene que hacerse, no a un lado, pero sí vernos y dejar que tomemos decisiones. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones en medio de los silencios de Dios, no es porque Él se haya quedado callado, sino porque Él nos permite, a través de ese libre albedrío, tomar decisiones. Entonces, escoger bandos no puede servir adecuadamente a Dios y al mundo. O nos decidimos por Él o por qué. ¿Sí? Algo sucede en la vida a menudo, el pecado, el ajetreo, el aburrimiento o una tragedia. Muchas veces nos pueden alejar de Dios. Y Dios dice, ok, decide. ¿Es más grande la prueba que yo? ¿Es más fácil que tú te hagas a un lado y que no sigas como valiente en la vida cristiana? Entonces, hay momentos donde Él tiene que dejarnos escoger, nos tiene que dejar decidir. Y mire lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, donde dice, predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. En pocas palabras, no debes de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Entonces, yo quiero que ustedes y yo podamos entender que Dios muchas veces puede guardar silencio y puede probar nuestra paciencia esperando a que tomemos decisiones. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. En la quinta cosa, en el quinto elemento, en la quinta sugerencia, dice, confía más, no menos. Este es otro principio
Ay, Dios. Voy a leerles para poderles hablar un poco de esto. Los tiempos de silencio pueden estar llenos de miedo, pero irónicamente estos tiempos requieren más fe. ¿Mm? Eh, en los negocios muchas veces pasamos momentos difíciles. ¿Mm? En la distribuidora, la semana pasada estaba vendiendo hartísimo y esta última semana no he vendido casi nada. Pero ahí es cuando más fe se necesita. Cuando yo escribía esto, miren, por eso les digo, creo que enseñarles a ustedes de algo que uno no ha vivido serían palabras vacías. Pero enseñar de algo que uno vive, creo que es el mejor ejemplo. Los tiempos vienen en nuestra vida espiritual cuando nuestro entusiasmo no es tan real como cuando comenzamos nuestro caminar con Dios. Esto no es una indicación de marcharse. Puede ser que Dios esté utilizando ese tiempo para algo más grande de lo que podría haber imaginado. Pero lo que sea que viene, lo más probable es que requieran un nivel más profundo de confianza, o sea, intimidad. Y mire este salmo que me encontré y dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Y no te irrites ante el éxito de los que manipulan planes malvados. Guarda silencio ante el Señor. Creo que estas son las cosas más difíciles. Porque uno muchas veces cuando está delante del Señor lo que quiere reclamarle, Señor, pero ¿por qué no me pasa esto? Señor, pero, Señor, pero. Pero a veces Dios dice, guarda silencio delante de mí y espera en mí con paciencia. No te irrites cuando otros prosperan, ni de lo que maquinan los planes malvados. Señor, pero ¿por qué prosperas a este y a este? Y yo que te conozco, ¿por qué no me prosperas a mí? Y el Señor muchas veces dice, confía más, no menos. Esto de la paciencia es, es una bendición. Pero es necesario, mis amados. Y a veces decirle al Señor Jesús y decirle al Espíritu Santo, yo quiero que tú crezcas en mí. Es complicado crecer en esto de la paciencia, pero es necesario, es necesario. Y dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él, ¿con qué? Paciencia. Espera en Él con paciencia. Sin ahí, espera en el Señor con paciencia. Nos queda menos de un minuto. Si cae, pues obviamente entramos a la próxima reunión, entonces no voy a ir al próximo punto hasta que no termine este minutico. Pero yo le estoy pidiendo al Señor, y cuando hacía esto yo le pedía al Señor que hablara sus vidas. Creo que Dios tiene que desarrollar en nosotros el fruto de la paciencia, pero de la paciencia espiritual, ¿sí? No de la paciencia de cualquier manera, de la paciencia espiritual. ¿Listo? Entonces, sigue, porque sé que está a punto de finalizar, pero dice, nos quedan 2. Ok. Entonces dice, escucha y observa atentamente, algún día Dios va a hacerte saber sus planes. No los pierdas. Él puede venir a ti personalmente a través de su palabra, circunstancias o de otros. Tendrás que estar en una posición para saber que Dios se está moviendo. ¿Mm? Y es lo que yo les hablaba hace un momento. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según tienen algunos portandas. Una de las cosas que debemos entender es que debemos estar atentos a lo que Dios va a hacer. Debemos simplemente decirle al Espíritu Santo, haznos sensibles a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Haznos sensibles en medio del esperar cuál es tu plan. Yo creo que cuando Abraham, por ejemplo, estaba subiendo para entregar a su hijo Isaac, y cuando de pronto estaba subiendo esa montaña, la Biblia no nos dice cuánto duraba, pero obviamente no durar media hora, tuvieron que hacer horas subiendo para llegar a la cumbre, aunque no sabemos si llegó a la cumbre, en qué momento, pero yo no creo que hayan sido 5 o 10 minutos subiendo, ¿sí? No sé si usted ha tenido la experiencia de subir montañas, uno mínimo dura 2 horas, 3 horas. Y recuerdo tanto que cuando la Biblia habla de que él subía esperando
qué iba a pasar con su hijo. Creo que confianza, pero también con el temor tal vez de que tenía que ir a entregar a su Isaac, su hijo único. Y entonces llega un momento en que Abraham amarra las manos del muchacho, lo pone sobre el altar. Y entonces llega un momento en que Abraham levanta su mano y estaba dispuesto a degollarlo. Y cuando uno lee Hebreos dice que la esperanza de Abraham era que Dios lo levantara de las cenizas. Eso significa que Abraham sí estaba dispuesto a sacrificar a su hijo y a quemarlo, ¿sí? Y uno podría decir, quema al padre. No, él tenía la esperanza de que su Dios podía levantarlo de las cenizas como formó a Adán, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Cuando pasamos por la adversidad, lo que nosotros debemos entender es que Dios va a cumplir su propósito y que Dios nos va a llevar a cosas más grandes aún de las que nosotros nos hemos imaginado, pero si aprendemos a desarrollar la paciencia. Las cosas muchas veces no van a ser en el tiempo que queremos, sino en el tiempo que Dios sabe es necesario para nuestras vidas. Y finalizo con que creo que es una promesa para todos, y es prepárate para recibir. Cuando en nosotros ha estado la paciencia y hemos soportado en medio de las pruebas, es natural que nos preparemos para recibir. Dios romperá el silencio algún día y cuando lo haga será bueno. Si te revuelves en tus penas, estarás menos preparado para recibir las cosas buenas que vendrán. No por tus circunstancias, sino por tu fe. Vístete de gozo mientras esperas a que Dios te bendiga después del periodo de silencio. Y miren lo que les escribí acá, en este pensamiento bíblico que dice, por eso el Señor los espera, para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Dichosos todos los que en el Señor esperamos. Dichosos todos aquellos que en medio de la prueba tomamos la decisión de tener paciencia y decirle, listo Señor, en medio de la prueba voy a creer en ti. Y voy a creer que tú vas a tener el control de todas las cosas. Entonces, prepárate para recibir. Job, dice la Biblia que cuando fue probado, y lo veíamos el sábado pasado, la Biblia nos enseña que de una u otra manera Job, después de haber perdido todo, después en el capítulo 42, versículo 10 en adelante, dice que Dios le dio todo al doble, todo, absolutamente todo se lo dio al doble. Entonces, es importantísimo que hoy podamos nosotros entender que Dios un día va a romper su silencio y cuando lo rompa es porque va a traer bendición sobre nuestras vidas. Y yo quiero regalarles hoy este versículo. Todos los que hemos leído se los regalo, pero especial este, que es otro de mis favoritos, otro favorito. Y dice, se lo repito, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa parte, ay Dios. No sé si su hijo le ha pedido algo con insistencia. Pero hay momentos donde usted le tiene, ya tranquilo, un día lo vas a tener. Porque tienes un papá que te va a proveer. Aquí está la misma figura. A veces la impaciencia nos hace movernos, pensar en una cosa, pensar en la otra, hacer una cosa y hacer la otra. Y no se trata de volvernos lentos, no, porque la Biblia nos habla de esfuerzo y valentía, ¿sí? La Biblia nos habla de esfuerzo y de valentía. Pero sí es entender que hay momentos donde Él sí nos dice, hey, para. Recuerda que en el carro automático o mecánico hay dos cosas especiales o dos elementos, un acelerador y un freno. Y hay momentos en nuestra vida donde hay que meterle el acelerador y Dios va a estar ahí. Pero hay momentos donde Dios nos dice, hey, para, porque si tú no paras, vas a perecer. Y ahí es cuando nos dice, estése quieto
y conozca que yo soy Dios. Estad quietos y conocer qué tipo y qué clase de Dios tienes. Y ustedes y yo tenemos un Dios maravilloso, que tiene amor y compasión de nosotros, que nos permite pasar por pruebas para hacernos más fuertes. En el creyente, las pruebas son evidencia de ser más fuertes. No es igual una persona que no va a un gimnasio al que sí va a un gimnasio. Regularmente las personas que van a un gimnasio son más fuertes y resisten más cosas a los que no hacen para nada ejercicio. Entonces las pruebas para la vida del creyente son la oportunidad de volvernos más fuertes. Y yo quiero en esta noche cerrar este tiempo con algo muy especial. Y yo quiero que ahí donde usted está, cierre un momentito sus ojitos y yo quiero compartirle una canción que tal vez ustedes escuchan o tal vez conozcan como tal vez no. Y yo quiero que usted vea esta canción como una oportunidad de decirle al Señor, yo quiero aprender a esperar en ti. A veces esperar en Él no es fácil. No es fácil, iglesia, no es fácil, no es fácil. Pero yo le pido que ahí donde usted está, escuche esta canción. Y si la quiere cantar, claro, cántela conmigo. Pero yo quiero que Dios en esta noche a usted le hable. Tal vez muchos estamos sufriendo hoy porque en alguna situación no estamos siendo pacientes. Y tenemos que decirle, Señor, ayúdame a esperar. Ayúdame a creer en medio de la dificultad. Ayúdame a saber